Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Mabelin Macas y el día de hoy voy a hablar respecto al trabajo de aprendizaje autónomo, que corresponde al tema de origen y clases de obligaciones. En primer lugar están las obligaciones en cuanto a su objeto y tenemos las obligaciones de dar. Los efectos de esta obligación son primero, la obligación del deudor a conservar la cosa hasta verificar la tradición y también entregar la cosa pactada en el estado en el que se haya acordado previamente y en el lugar convenido. En cuanto al ejemplo, he puesto que un vendedor se compromete a entregar a un comprador un automóvil específico en un plazo de 30 días. Hasta la entrega, el vendedor tiene la obligación de conservar el vehículo en buen estado y de cuidarlo como lo haría un buen padre de familia, así como se especifica en el artículo, es decir, con esmero y responsabilidad. La entrega debe hacerse en el estado acordado, libre de defectos y en el lugar convenido, o en caso de no haber un lugar estipulado, en el domicilio del deudor. Las obligaciones de hacer. Los efectos de este tipo de obligaciones son, primero, que cuando no hay estipulación, la obligación debe cumplirse en el domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación. En caso de que no se establezca un plazo, este será de 10 días desde su nacimiento. Y tercero, con aprobación del juez se puede ejecutar mediante un tercero, a excepción de aquellas obligaciones de tipo intuitu personae. El ejemplo es que un pintor se compromete a realizar un mural en las oficinas de una empresa en un plazo de 30 días. Si no se estipula un lugar específico para el cumplimiento, se entenderá que debe hacerlo en el domicilio del deudor, es decir, en la empresa que lo contrató, al tiempo de la ejecución. En caso de que el pintor incumpla, la empresa podría solicitar que otra persona realice el trabajo con aprobación del juez, a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación. En cuanto a las obligaciones de no hacer, los efectos son, primero, que en los casos donde se prohíbe construir o abrir comercio en cierto lugar, este será considerado el lugar de cumplimiento de la obligación de no hacer. En cuanto al plazo, al ser exigibles de cumplimiento inmediato, este no se extiende por demasiado tiempo. El ejemplo es que un propietario de un terreno construye un edificio de 3 pisos en un terreno cuyo contrato mencionaba construir un máximo de 2 pisos, para no obstruir la vista de los vecinos. En este caso, el lugar de cumplimiento es el mismo terreno y la obligación es exigible desde el momento en que se establece el acuerdo. Las obligaciones alternativas. El primer efecto es que puede pactarse la entrega simultánea de las cosas, es decir, varias cosas se pueden entregar a la vez, dependiendo del pacto que se establezca. Segundo, la elección de la cosa a entregar pertenece al deudor, salvo que se haya pactado que ésta corresponde al acreedor. Si una de las cosas se pierde por caso fortuito, se entregará la otra. Si ambas cosas se pierden por caso fortuito, la obligación se extingue por imposibilidad de pago. Si una cosa se pierde por culpa del deudor y queda la otra, se entrega a esta última. Si una cosa se pierde por caso fortuito y la otra por culpa del deudor, se debe al valor de la que se perdió por culpa. Y sexto, si ambas cosas se pierden por culpa del deudor, debe el valor de la última cosa que se perdió. El ejemplo es que un deudor se compromete a entregar al acreedor un auto específico o $10,000. En este caso, el deudor puede elegir cuál de las dos prestaciones cumplir y al hacerlo queda liberado de la otra obligación. Si el auto se pierde por un caso fortuito, el deudor puede cumplir pagando los $10,000 y viceversa. Las obligaciones facultativas. Los efectos son, primero, que si el deudor incumple, el acreedor solo puede exigir la prestación principal acordada, no la alternativa. Si la cosa principal parece sin culpa del deudor antes del contrato, la obligación va a perder validez. Si la cosa accesoria aparece, la obligación queda como una obligación pura y simple. Si la cosa principal se destruye sin culpa del deudor después del contrato y antes de que esté en mora, la obligación se va a extinguir. Si la cosa alternativa perece, el deudor solo pierde la opción de entregarla como liberación, pero sigue obligado a cumplir con la prestación principal. El ejemplo es, una persona se compromete a entregar a su acreedor un auto específico. Sin embargo, el contrato le permite liberarse de esta obligación entregando una motocicleta previamente designada como alternativa. Si el auto se destruye sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Si la motocicleta, que en este caso es la alternativa, se destruye, el deudor sigue obligado a entregar el auto sin opción de reemplazo.